Vamos a seguir teniendo estando aquí en nuestros sillones de Ecomuebles para hablar junto a Mariela Orellana, psicóloga, directora de Renuevo Psicología. Vamos a hablar de cómo enfrentar un abuso sexual. Así que, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Mariela. Vamos a contextualizar un poco también lo que vamos a conversar ahora, que es una entrevista bien importante. Hace unas semanas se denunció que varios estudiantes de una escuela de Talcahuano habían sido sometidos a un procedimiento de salud que incluyó, aparentemente los apoderados y apoderadas denunciaron que pudo haber situaciones de abuso sexual y también salieron a la luz casos de abusos sexuales que habrían sufrido estudiantes dentro del núcleo familiar. Y es por eso que queremos hablar contigo, Mariela, sobre estos casos, sobre lo importante que también es hablar de estos temas, que muchas veces en el mundo evangélico no se habla sobre sexualidad, no se habla sobre abuso sexual. Hay secretos familiares muy arraigados también en el mundo evangélico y es por eso que queremos partir consultándote sobre cómo debemos abordar el tema del abuso sexual, cómo se debe abordar en las familias, en los niños y niñas. Sí, bueno, qué importante es poder prevenir el abuso sexual y para eso empieza quizás no hablando del abuso sexual directamente, sino que tiene que ver con una crianza respetuosa y respetuosa con el cuerpo de los niños. ¿A qué me refiero? Que desde que son guaguitas y uno los está mudando, tiene que darle valor al cuerpo del niño y decirle, mira, ahora te voy a sacar el pañal y vamos a hacer esto y explicarle antes para que él sepa que uno está respetando su cuerpo. Uno no llega y muda la guagua y la mueve de allá para acá, sino que tiene que haber una delicadeza. Consentimiento, por decirlo. Exacto, entonces desde ahí ya tú le empiezas a comunicar al niño, ¿verdad?, que su cuerpo es valioso y que no cualquiera puede llegar y meterse a tocarlo. También es importante que se puedan decir las partes del cuerpo por su nombre, no en sentido figurado, no decirle pirulín, sino decir pene, ¿sí? No ponerle adjetivos chistosos a las partes del cuerpo íntimas, sino que decirlas con el nombre correcto, ¿verdad? También va ligado de la mano el respetar las necesidades del niño y cuando él quiere o no quiere dar una muestra de afecto. Porque de lo contrario, yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, de una niña que hace años atendí y que fue abusada por su tío, ¿sí? Y ella decía, pero es que a mí siempre me dijeron que había que hacerle caso a los adultos. Entonces, el pensamiento del niño es más concreto, por lo tanto, puede que sea literal. Si uno le dice a usted siempre tiene que hacerle caso a los grandes, ese niño puede tomarlo literalmente sin medir los riesgos que pueden haber. Entonces, enseñarles a legitimar sus necesidades. Cuando no quieren saludar de besos, por ejemplo, a la tía, a la abuelita, darle alternativa, decirle, mira, vamos a ir a ver a la abuelita, entonces tú si quieres la saludas, la abrazas o le dices hola con la manito de lejos y está bien, ¿sí? Dándole alternativa. También no haciendo esta especie de concesión bajo la amenaza, bajo el regalito. O sea, si te portas bien, vamos a ir a tal parte. O si te portas mal, vas a tener este otro castigo. Porque si nos damos cuenta, en el abuso, los abusadores ocupan una dinámica bien similar. ¿Sí? O sea, si tú te portas bien y me tocas en esta zona, yo te voy a comprar tal cosita. Y si tú le dices a la mamá, no te van a creer o te van a dejar de querer. La amenaza fundamental es o la relación familiar se va a desintegrar. Sí. Un castigo. Es un castigo, algo que el niño o la niña no pueden sostener. Claro, y muchas veces también existe esto de, ya, mira, te doy este chocolate, pero si me das un beso antes, o si me abrazas antes, que también funcionaría un poco también en esta dinámica como de amenazar y de poner al niño o niña en una situación en la que no tiene mucha capacidad para poder elegir, para poder decidir libremente. Tal cual, porque colocamos al niño y a la niña en una dinámica de condicionalidad, ¿sí? Como que si hago algo puedo obtener esto otro. Entonces, en verdad ese tipo de intercambio no corresponde con los niños.
Entonces, ¿es cierto que es más alto el porcentaje de que el abusador tenga un contacto con el núcleo familiar? Altísimo, altísimo en ese sentido, porque las cifras dicen que el abuso se da dentro de la familia o con familiares más o menos un 39%. Y personas conocidas, ya sea, no sé, el vecino, el amigo, en fin, un 45%. Entonces estamos hablando de un 85% que está dentro del círculo cercano del niño, ¿sí? Y solo un 15% de desconocido. Entonces las estrategias de manipulación del abusador son mayores y son afectivas, ¿sí? Hay muchos niños que no se dieron cuenta que habían sido abusados porque creían que eso era parte del cariño. Incluso adultos, que yo atiendo principalmente adultos, me confiesan que ellos creían que eran beneficiados o los favoritos de aquel tío, por ejemplo. Y el trauma se genera en dos momentos importantes. Se generan cuando me doy cuenta de que estoy siendo abusado, ¿sí? Cuando me doy cuenta, porque además el niño y la niña, el cuerpo es saludable. El cuerpo puede que reaccione naturalmente. ¿A qué me refiero con eso? Puede que el niño y la niña sientan sensaciones agradables, porque el cuerpo de ellos es sano y va a reaccionar frente a la estimulación. Entonces eso los deja con mucha culpa cuando se dan cuenta de que esto no era lo correcto. Y el otro momento de traumatización tiene que ver cuando cuentan a sus cuidadores y estos cuidadores no están a la altura, ¿sí? O no consideran lo que dicen, o no les creen, o les dicen, bueno, ¿y tú cómo lo permitiste? Entonces lo responsabilizo, ¿verdad? O simplemente no hacen nada, escuchan y se hacen los lesos y no hacen nada. Sí, importante poder educarnos, poder hablar sobre estos temas, sobre todo también, claro, principalmente para prevenir, porque claro, no queremos justamente que ocurran estas situaciones. Y en ese sentido hablábamos sobre las consecuencias también que pueden tener los niños y niñas cuando sufren abusos sexuales, pero también yo creo que es importante que quienes nos están viendo también podamos saber cuáles son esos mecanismos para poder prevenir estas situaciones de forma más concreta, cuáles son el lenguaje, cuál es el lenguaje que debemos ocupar. Ya también sabemos de algunos comportamientos que no debemos tener, que no debemos, pero cómo le hablamos al niño o niña sobre estos temas para poder hacérselo mucho más explícito, mucho más concreto. Sí, diciéndole directamente que en sus partes privadas nadie puede tocársela. Y esto va de la mano con enseñar a los niños de chiquititos que ellos vayan haciendo su propia higiene, ¿sí? Que no dependan de un adulto. Entonces, decirle nadie, cuando alguien te quiera tocar, no, ni por juego. Porque, ¿sabes que una de las técnicas que usan harto los abusadores es desde el juego, desde el chiste? Ah, peguémonos un palmazo en la nalguita. Ah, que estamos jugando, ¿verdad? Entonces, desde el juego, el niño se confunde porque no sabe si es juego o es verdad, o hay otra intención, está esa duda, ¿sí? Y el niño no tiene la capacidad de poder discernir. Entonces, ni por juego que te toquen la nalguita, ni ninguna parte, ¿sí? Ni la boca, ni nada. Ni siquiera hay que decirle si hay algo que te molesta o no, porque simplemente nadie te puede tocar la boca, ni la vagina, ni las tetitas, ni nada, ¿sí? En fin, tener un plan de acción, ¿verdad? De que el niño pueda contar, y aquí los adultos es súper importante que tengamos, que seamos centrados al recibir una noticia de este tipo, ¿sí? Que estemos en calma, porque si el niño nos ve más alterado, se va a unir con el temor de que va a quedar la escoba a nivel familiar. Entonces, justamente no va a confiar. Mira, hay una estadística que nos plantea que casi el 50% de los casos se denuncian después de 10 años o más. El 20% entre 2 años y 10. Y el 30% menos de 2 años. Entonces, puede pasar mucho tiempo. ¿Qué pasó en ese niño que vivió esa procesión por dentro y que no encontró que los adultos estaban disponibles y en condiciones adecuadas para él confiar, ¿sí? O para ella confiar? Entonces, decirle directamente, nadie te puede tocar, ¿verdad? Puedes contar conmigo. Aunque tú cometas el error, cualquier error de la vida, yo siempre voy a estar para ayudarte. Porque el abusador te hace creer
que el error fue tuyo. Claro. Te hace creer que tú provocaste y que tú estás metido en este cuento. Sí, porque fue un acto normal. Exacto. Entonces, desde la vergüenza, el niño puede que se guarde muchos años esta información. Sí. Desde la psicología, ¿cómo se puede prevenir esta situación? Nos comentabas cuánto se demoraba un abusador en dar a conocer la situación. ¿Qué lectura se da desde la psicología? Sí, bueno, lo que es importante desde la psicología es incentivar relaciones familiares saludables. Perfecto. Y aquí está esto del secreto de esa familia, ¿no? Es decir, tener una comunicación directa, una comunicación que pueda contener los secretos, ¿verdad? Que no hayan secretos. Sí. Pero aquellas cosas que te dicen, esto es secreto, y esto también a nivel familiar, ¿no? Si uno al niño le dice, oye, no sé, esto es un secreto que salimos a comer el helado para que el papá no sepa. O sea, no nos sirve. Claro. Tenemos que ser súper coherentes en lo que enseñamos y lo que hacemos también. Exacto. Sí. Porque de lo contrario damos dos mensajes al mismo tiempo y el niño no sabe a cuál hacerle caso. Entonces, a nivel familiar es importante la comunicación directa, la contención, la confianza, darnos tiempo de calidad. Sabemos que todos trabajamos harto y que de pronto no tenemos un espacio como para tener un tiempo tan distendido, pero desde la rutina diaria, aunque sea 1 horita o 2 horitas, se pueden dar conversaciones muy profundas, que no tienen que ver solo con el cuestionario que uno tiende a hacerle a los niños, porque a veces los papás desde su angustia le dan unas ganas de hacerle un cuestionario a los niños y decirle, a ver cómo te fue, a quién viste, pasó algo, te pasó. Y en verdad la confianza no surge así. Cuando uno tiene un amigo, ¿verdad? La confianza surge conversando el tema que va apareciendo y desde el interés del otro. Si el otro me quiere hablar de sus monitos, de sus amigos, bueno, yo le pongo atención a eso y desde ahí se va creando, ¿no? Claro, también hay lenguaje que se utiliza en el día a día que yo creo que puede influir a generar o no generar esta confianza, a veces con cosas mínimas que los niños y niñas nos cuentan, no sé, tantito me golpeó, y si uno minimiza ya esas acciones, si uno minimiza el sentir de los niños y niñas, y también muchas veces incluso algunos no creen en lo que el niño o niña está diciendo, en el fondo también estamos aportando a que esta cultura de los abusadores se siga propagando, porque genera niños y niños desconfiados que no van a tener la confianza de ir a decirles a sus padres, me pasó esto, porque ya los padres anteriormente no les habían creído en situaciones que eran mucho menores o habían minimizado también sus sentimientos. Tal cual. Exactamente. O sea, parte de las víctimas, el perfil de víctima, tanto de bullying, de abuso, de cualquier tipo de víctima, tiene que ver cuando no hay adultos, ¿verdad?, que te puedan contener, que te puedan escuchar, que te tomen en serio, que legitimen tus necesidades, cuando el niño no tiene mucha red de amigos, de apoyo. Entonces, la soledad en estos casos es un factor de riesgo importante. Sí. Exacto. ¿Qué llamado le haces tú a las iglesias, no importando el credo, sino que a las iglesias que existen en nuestro país, que líderes que nos ven también, qué llamado tú les haces frente a este tema a los líderes cristianos, a los líderes religiosos y también a las personas creyentes? Bueno, y en las iglesias, perdón que haga un comentario ahí, en las iglesias también hay muchos encubridores. Se ven muchos casos de abusos sexuales dentro de las iglesias a menores y hay muchas personas que son encubridoras de la iglesia no está ajena de este tema. Exacto, que de estas personas que cometen este delito, y también yo creo que deberíamos enfocar ya ese llamado de conversar sobre este tema. No sabemos si en una iglesia en particular se está viviendo esto realmente, pero sí de hablarlo, de conversarlo, porque puede prevenir. Sí, exactamente. O sea, siempre el abuso sexual puede ocurrir, es una realidad. Fíjate que cuando dices mucho también es bueno precisar con la estadística. El estudio de la Universidad Católica manifestó que el 1% de los abusadores correspondían a líderes espirituales. ¿Sí? Entonces también es bueno decirlo porque no es que todos. Claro. Sí, muchos como que pueden englobar a muchos. Es un 1%, es una cifra importante porque hay abuso sexual, ¿sí? Pero tampoco es todo. Pero sí las iglesias, qué importante es que los líderes en primer lugar se capaciten.
se capaciten en factores de riesgo, en señales de alerta, en cómo prevenir el abuso. Educar a las congregaciones. Luego que después esos mismos temas los posicionen para los miembros de la iglesia y que también hayan protocolos de denuncia. Sí, de denuncia y de derivación eficiente. Cuando un niño, una niña o un adolescente o cualquier persona revela el abuso sexual, no hay que indagar más. Usted, no es función nuestra indagar. Esto de que dejárselo a la justicia, y lo que hay que hacer inmediatamente es denunciar. El que usted denuncie implica que usted abre una investigación. No es que usted por denunciar juzgó a la persona o le embarró la vida a la persona. No, solamente se abre la investigación. El año 2022, el año pasado, hubieron 39.933 denuncias en el Ministerio Público, que fue una cifra sumamente alta en comparación a todos los años de la década anterior. Fue la más alta de la década, ¿sí? Fue más alta de un 42% del 2021. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el 60% se archivó de las causas. Vamos a saber por qué, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Pero ya el denunciar es sanador para la víctima y permite abrir e investigar. Cuando uno como adulto trata de indagar más o le mete más detalle, uno empieza a dañar la prueba en el fondo, ¿sí? Exacto. Así que no nos metamos más ahí. ¿Sí? Le agradecemos, Mariela, por este tiempo de conversación y análisis con respecto a este tema tan contingente que nos debe llamar la atención a todos para prevenirlo. Sus redes sociales para que... Sí, muchas gracias. Seguir. Bueno, a toda la gente que nos está viendo les cuento que en Renuevo Psicología tenemos una perito infanto-juvenil, ¿sí? Inscrita en el Poder Judicial como corresponde. Y ella también puede ser de ayuda si hay alguna duda al respecto, si necesitan un peritaje psicológico infanto-juvenil. Nuestra página web es www.renuevopsicología.cl y nuestras redes sociales. En cualquier red social nos puede encontrar como Renuevo Psicología. Perfecto, muchas gracias, Mariela, por comentarnos sobre este tema tan importante que es hablar sobre sexualidad, hablar sobre abuso sexual para prevenirlo sobre todo, así que ya estamos informados e informadas para poder poner atención a estas situaciones y que no ocurran dentro de nuestras iglesias, en nuestros contextos familiares y donde sea, por supuesto. Te agradecemos, Mariela, por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Nuevamente, que ya eres de la casa. Ya. Ay, muchas gracias. Hoy